Ahora. Bueno, vamos a empezar. Una cosa que os quería decir antes de empezar. Estamos esperando una grúa. Así que a lo mejor a mitad de la conferencia tenemos que tomar el cuarto del proceso. Porque... No es una performance, es el coche de mi madre, que se le ha jodido el embrague. Entonces está llamado, porque cuando acabe tiene que irse para Madrid, para Cuenca, y ha llamado a la grúa para que venga a buscarlo. Entonces paramos, tomamos un cuarto de hora y seguimos. Mi plan es implicar a la grúista que se suba también. Si me hace esperar una hora libre porque venga que aporte de su cadete. El embrague, se ha fastidiado el embrague. No sé, de meter en marcha. Y entonces tenéis que ir a... No, que tenemos que parar un cuarto de hora a mitad de la conferencia y después seguimos. Y que se matan un poco. Se van a echar un cigarrillo y no sabe cómo. Bien. A lo mejor os toca empujar, ¿no? Bueno, Carlos me ha dicho que presente a Jordi. Carlos hoy tenía una cosa que no podía evitar y no podíamos aplazar la conferencia porque va enmarcada tanto en la serie de conferencias con respecto a la exposición que se ha organizado en la apertura de la colección permanente y el catálogo, como dentro de la beca de residencia que estamos organizando en Jaén. Yo espero que esta conferencia sea como esos actos bisagra que hay entre el pasado y el futuro, porque en este museo, desde que se llegó en el 2010, que llegué yo y llegué con todas las redes de artistas que estábamos recuperando, llegaron todos los eventos relacionados con el trabajo de saber, como fue el primer encuentro internacional en red, como fue también la Feria 5 Sedes, que ahora estamos pensando en recuperar. Y ese es uno de los motivos de traer a Jordi. ¿Por qué Jordi? Porque Jordi fue la persona, a través de sus escritos y de las conversaciones con él y de la amistad que hemos entablado, con la que comprendí lo que habíamos hecho. Y comprendí por qué se podía repetir y por qué había que repetirlo. Que es la capacidad que tenemos las personas que nos dedicamos en el mundo del arte, con nuestra sensibilidad, nuestra práctica y la generación y la inmersión en la cultura, de poder hacer cosas que transformen nuestra realidad personal y la realidad de los demás. Cómo nosotros somos afectados a través de la sensibilidad por el arte, cómo nosotros como artistas podemos afectar al mundo y cómo eso se da en un espacio que Jordi define como cultura. Entonces, no me voy a entretener más. No, se está muy bien, puedes seguir un ratito. Jordi, para quien no lo conoce, es profesor de Estética y Teoría del Arte de la UNED. Ha escrito múltiples libros, a cual no podría recomendar ninguno en concreto, porque a mí todos me gustan, pero si hay alguno por el que empezar, yo siempre recomendaría Desacoplado, y después ya a partir de ahí ir para adelante y para atrás leyendo su Estética Modal 1, Estética Modal 2, La República de los Fines y todo lo demás. Y esta conferencia, charla, queremos que tenga un tono interactivo. Como nosotros estamos intentando, ya lo he traído varias veces aquí, entonces vamos a interactuar con él y vamos a grabar un vídeo, que tenemos varias cámaras, porque lo importante de estas cosas al final, cuando se utiliza el dinero público, es que sea para todo el mundo, que sea para la sociedad. Entonces vamos a intentar hacer el mejor vídeo posible para que lo puedan ver no solamente las personas que estamos aquí, que agradezco a todos que hayáis venido, sino también las personas que estén ahora en Soria o en Argentina o en Perú, cualquiera que nos pueda entender o que tenga ganas de entendernos, pueda ver. Bueno, Jordi. Nada, ahí lo dejo. Bueno, pues muchas gracias por venir, aunque en realidad el plan no era que vinierais demasiada gente. Antonio pensaba que no vendría nadie, de hecho, porque a estas horas, hasta el día como hoy, pues no sé, la gente así más cercana que vienen, porque si no luego los pongo mala cara 6 meses. Y claro, pero habéis venido más gente, así que habrá que adaptar esto. Digo adaptar porque ayer estuvimos en Valdepeñas, de Jaén, en este cachito de río que hay una cascada preciosa, que hay agua, que hay eso. Estuvimos todo el día allí prácticamente hablando, grabando, discutiendo y tal. Y muchas de las cosas que dije allí, pues no había pensado decirlas aquí, porque no ibais a venir. Pero ya que estáis,
pues a lo mejor las digo. Entonces, lo dicho, si veis que doy alguna pirueta, algún salto más mortal de lo habitual, me lo decís. Si doy por sentadas cosas que imagino que debe ir, no sé. Por ejemplo, hablando de desacoplados, igual me pongo a citar películas del oeste, que es de lo que va el libro este. Entonces, hay algunos de nosotros que por generación hemos visto un montón de películas del oeste. Pero aquí la juventud no sé yo si hay visto muchas. Así que, a la hora de poner ejemplos de alta filosofía mediante películas de vaqueros, Marx, por ejemplo, que explica mucho mejor con películas del oeste, pues eso. Igual hay que hacer poses de vaquero o algo. Hacer un duelo aquí en el pasillo. Bueno, lo primero para situarnos. Yo me dedico profesionalmente a la estética. La estética suena un poco a mariposeo, ¿no? ¿Qué es esto? Si pones estética en Google te salen peluquerías, es verdad, es decir que... Fotos. Efectivamente. Y no está mal que así sea. Porque de hecho, ¿sabes? El estar guapos o guapas y el sentirnos bien y tal y cual es parte también de la estética, o debería ser de la estética también académica, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿verdad? Pero bueno, para aclarar un poco en qué consiste todo esto, o cómo lo veo yo, a poco que rastrees la historia de nuestra disciplina, aparece un señor Baumgarten, significa el jardín de arbolillos. No está mal, porque de jardines y de árboles hablaremos bastante en esto, si nos deja el señor de la grúa. En algún momento, en cada momento aparece todo. Pues Baumgarten definía la estética como la ciencia o la disciplina que estudiaba el conocimiento sensible. El conocimiento a través de los sentidos. Pero sabéis que los filósofos tienen muy mala relación con los sentidos. Porque desde la caverna y todo aquello, los sentidos nos engañan, nos tientan. Y que en magia menos nos hemos metido en más de un lío por aquello de los sentidos. Y entonces era una definición arriesgada en 1700 tanto que la plantea Baumgarten. Pues eso, porque le daba un estatuto a la estética, pero la vinculaba con lo sensible y eso no acababa de gustarle a la intelectualidad, como veis. Igual que todavía no le gustaría que se confundiera con la peluquería, el botox o lo que sea. Enseguida aparecen otros señores más vinculados con la academia, con el Estado, como Hegel, y dicen que la estética en realidad es solamente puede ser una teoría del arte. Déjate de sensibilidad, déjate de botox, déjate de rollos, es una teoría del arte, de las obras de arte. Y entonces eso deja fuera un montón de actitudes y de experiencias y de vivencias, ¿no? Emociones que todas hemos tenido, más o menos vinculadas a algo perceptible, que de repente se quedan fuera porque según Hegel solamente hay que dar cuenta de las obras de arte. A día de hoy todavía en Estados Unidos esta tesis es dominante. Tú vas para allá y eres profe de estética y se imaginan que vas a hablar de cuadros, fundamentalmente. ¿No se oye? Poco. Si son micrófonos cerca. Tengo uno aquí. Ah, no puedo hablar aquí, pero si hablo aquí, ¿me veis mejor? Menos mal. ¿Empiezo otra vez desde el principio o más o menos? Le doy a rebobinar y esto. Vale. En todo caso, habíamos visto que la estética tenía una definición así peleadita, como diréis aquí en Andalucía, peleadita, y en esa pelea entraría que la estética sea una teoría de la sensibilidad y de cómo nos afecta el mundo, o que la estética sería una teoría del arte, es decir, de cómo nosotras afectamos al mundo, cómo cambiamos el mundo mediante nuestra técnica. Recordad que en griego arte se dice techne, significa técnica, y en latín se decía ars, de donde viene ars artis, ¿no? De donde viene nuestro arte, que también significaba técnica, saber hacer, ¿vale? Ser apañado, ser mañoso, ¿no? Entonces vamos a empezar a introducir el primer palabra. Los filósofos nos ganamos el prestigio en función de cuántos palabras vamos soltando por minuto, ¿no? Entonces, es una competición de palabras. Vas a un congreso y entonces te van pasando los palabras. Pues yo voy a daros un primer palabra que no me lo he inventado yo, que es parte de nuestro patrimonio lingüístico común, que está en el Cantar del Mío Cid, muy recomendable así para ver por la noche las criaturas y tal, y es la palabra aguisamiento. No sé si os sonará. A ver, el Cid lleva como 10 años de exilio
porque tuvo, como sabéis, una peleilla con el rey Alfonso y tal, entonces está exiliado, ya que está exiliado conquista Valencia, como los valencianos son y somos y éramos los flojos, pues nos dejamos conquistar enseguida, y esto es el momento en que vuelve a la corte del rey. Y cuando vuelve a la corte del rey, claro, hasta ese momento de un tipo que estaba exiliado, que estaba proscrito, cuyos bienes habían sido arrebatados y tal igual, y que había sido todo el tiempo leal al rey, le había ido mandando caballos y tesoros y todo este rollo, y de repente aparece en la corte, se muestra en la corte. Ese modo en que el Cid se muestra, el Pere Abad, el autor del Cantar del Mío Cid, dice que muestra su aquisamiento. Aquisamiento viene de una palabra que os sonará más, que se llama guisa. Hacer las cosas de una guisa, claro, o hacerlas de esta o de esta otra guisa. Y os sonará aún más si pensáis en el verbo guisar. Efectivamente, aparecer de una guisa, con un aquisamiento, es aparecer de una determinada manera, de una determinada guisa. Y la guisa es importante. De hecho, es tan importante, esta es una palabra germánica, que en alemán antiguo y tal igual, guisa da lugar a wizard, a sabio, a mago, como el mago de Oz, el wizard de Oz, o a wise, no sé si sepáis inglés, wise significa sabio, y de hecho es una sabiduría práctica, es una sabiduría de las maneras. De hecho, todavía se utiliza mucho en inglés, por ejemplo, el streetwise. Alguien que se las apaña bien en la calle, que tiene su rollillo, que controla, ¿no? Eso es streetwise. Pues entonces, primer palabra, aquisamiento, os diré que aquello que constituye objeto de la estética, quizá vamos a definirlo como un aquisamiento. Es decir, como una relación que se establece de una determinada manera y no de otra. De una guisa y no de otra. Esto es importante porque nos ayuda a superar esa división entre la estética como sensibilidad y la estética como arte. ¿Por qué? Porque es ambas cosas. Y es ambas cosas juntas. El Cid no se había puesto botox, pero sí se había puesto unas cuantas telas de seda riquísimas por encima y tal. Y detalle importante para hipsters y para hombres, se había dejado llevar la barba muy larga y la llevaba trenzada como un cordón. Eso en la Edad Media significaba mucho, porque cuando alguien era derrotado en un torneo o en una peleilla, le mesaban las barbas, le arrancaban las barbas. Y si uno ya era un poco mayor, ya no le volvían a salir los pelos. Entonces, si alguien tenía las barbas así despeluchadas, como un perrete de la calle, pues mala señal. Y el Cid no, el Cid tenía toda la barba con su cordón y tal, y ese era su aquisamiento, su forma de presentarse. Y ahí se unirían ya no dos, sino tres cosas. La estética era esta teoría del conocimiento sensible, de la sensibilidad, esta teoría del arte, y también de la manera en que todo eso era recibido por sus vecinos y parientes, que eso sería la cultura. Tendríamos la estética como sensibilidad, como arte y como cultura. Siendo la cultura, mejor ahí, ¿no? Porque si no te vas a dejar el cuello... No, que mejor estás ahí, ¿no? Que te veía que estabas sacando el cuello por detrás de tu compañero delante. Pues entonces, eso sería un primer paso. ¿En qué consiste la estética? Le vamos a llamar modo de relación. Durante mucho tiempo se ha pensado que la obra de arte era pues un objeto que estaba ahí, que se ponía en la pared y que tenía una referencia, es decir, un cuadro, una escultura y tal y cual. Y digamos que todo el peso estaba puesto ahí. Pero en el arte de vanguardia, si pensáis en la performance, en Dada, en Fluxus, en todo lo que ha sido el arte en los últimos 100 años largos, veréis que se ha hecho mucho énfasis en el comportamiento, en lo que mi maestro Simón Marchand llamaba los comportamientos artísticos. O sea que se podían hacer las cosas de una manera artística. No sé si habéis estado alguna vez en una performance. ¿Sí? En la performance pues sucede, ¿no?, algo que se puede grabar en vídeo o no, pero que tiene su valor porque está pasando allí delante, ¿no? Entonces esa especie de mezcla de diferentes formas de arte, esas diferentes... Hay mucha gente todavía que piensa que el rol fundamental en la estética es el del artista. Pero el artista no es más que uno de los elementos de este modo de relación. ¿Cuál es el otro ingrediente fundamental? Pues, por ejemplo, el espectador. ¿Y otro más? La institución, interesante.
pero todavía no. La institución. Yo diría que aquí faltaría, lo digo yo, lo decimos vosotros. La obra. Claro. Entonces, alguien hace algo para alguien. ¿Vale? Es una manera muy rápida de definir esto. ¿Qué es la estética? Un modo concreto en el que alguien hace algo para alguien. ¿Vale? No sé si os servirá para ligar en una terraza o tal, pero vais de guay, os acercáis así, aparece en la barra que no sabes lo que, lo que es el arte y se la sueltas. ¿Vale? La fresca. Esto es importante a mi juicio porque nos permite salir de las infinitas peleas que ha habido entre los partidarios de la estética más de objeto y los que es una estética más tradicional, ¿verdad? Más conocida, más clásica, y los partidarios de la novedad, de la variación y tal, que estarían más por este plano, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esto? ¿Dónde vamos a parar con esto? A dónde vamos a parar con esto es que tenemos que tener una teoría suficientemente potente para que abarque las diferentes formas de entender el arte. Y ya está. Y luego, ¿por qué es tan relevante el arte? ¿Por qué vamos y venimos una y otra vez a él? Pues yo diría que tiene mucho que ver con la autoorganización. Que largo, tengo que usar palabras más cortas. Autoorganización. Esto está pasando ahora mismo y desde hace unas décadas en todos los ámbitos de la ciencia, de la física, de la genética, de la biología sobre todo, y es que en vez de pensar que las cosas en la naturaleza suceden de un modo completamente aleatorio, o bien de un modo completamente previsto en su día por el buen Dios o por quien fuera, esto viene a decir que los paisajes, los ríos, como el que estuvimos ayer, pero también las sensibilidades artísticas, las poéticas y tal, se autoorganizan. Es decir, tienen una relación dinámica con el mundo, ¿verdad? Y en esa relación dinámica se van construyendo y se van afirmando. Esto es relevante porque nos permite a nosotros tener una relación con el arte que sea relevante, o sea, que sea importante para nuestras vidas. Porque lo que está haciendo, lo que hace el arte, lo que viene haciendo desde hace siglos, es ofrecernos modelos de autoorganización. O sea, es sugerirnos maneras de organizar nuestra percepción, nuestra sensibilidad, de ver qué parte le damos a lo creativo y a lo cambiante y qué parte le damos a lo ya conocido. Inevitablemente cuando nos vestimos en estética para ir elegantes, pues a lo mejor te pones un pantalón medio elegante y la camisa la dejas por fuera, lo cual indica algo. Estás siendo elegante y a la vez relativamente como el chándal con tacones, ¿no? Arreglatorio informal. Entonces, ahí es donde... ¿Qué pasó? Ah, sí que sí. Ah, vale. Estoy sufriendo por si me oís bien los de atrás. ¿Sí? Regular. Siéntate aquí, te pones al lado y escuchas mejor. Pues es una buena idea. Si alguien no oye bien y quiere venirse, mejor. Vale. Bueno. ¿De qué manera podemos entender lo de la autoorganización? Se escribo fatal. Pero ya sabéis que dice autoorganización, ¿no? Y aquí modo de relación. Pues la autoorganización con una obra de arte, pero también con una persona de nuestro entorno, nuestra pareja o nuestra familia o tal, sigue un patrón formalizable de un modo muy claro. Normalmente lo pintaríamos así. En una situación, esto lo estuvimos hablando otro día en el río, yo creo, o por ahí, ¿no? Pero no lo comentamos. A lo mejor es un buen momento para que, si no lo expliquéis suficientemente bien, me metáis caña. Es que no tenía pizarra el otro día. Sí. Normalmente en nuestra vida diaria nos implicamos en procesos de aprendizaje, conocemos gentes, viajamos, damos conferencias y tal. Y entonces, en ese sentido, hay algo, ¿verdad? En cuanto salimos a la calle y vemos a alguien y la saludamos, evidentemente hay una relación que podríamos catalogar como de atracción.
Atracción porque no huyes, ¿no? Veo aquí a la compañera que conocemos de Úbeda, que nos hemos visto más... Bueno, nos saludamos, atracción. Pero claro, tampoco nos damos un abrazo, ni nos metemos lengua. Y a eso le podríamos llamar sin miedo repulsión. Repulsión no porque ninguno demos repulsión, sino porque hay un acercamiento y un alejamiento, ¿verdad? Eso lo metemos en un paréntesis y esperamos a ver qué pasa. Esto se guisa aquí, ¿verdad? Y si no cometemos ningún desaguisado, esto se transforma, por ejemplo, en atracción, una atracción moderada. Es decir, en una relación cualquiera también puede ser cuando lees a un autor. O sea, pongo los ejemplos de relaciones personales porque son más graciosos, pero esto en realidad nos pasa cada vez que leemos a un escritor o a una escritora nueva. Sentimos la fascinación por su forma de escribir, por sus teorías, un músico, un escultor, tal. Inmediatamente ponemos distancia, ponemos cierta distancia, repulsión, y esto nos acaba dando un resultado que, por ejemplo, puede ser atracción. ¿Pero tiene que ser siempre así? No. Puede suceder que empieces con atracción, que aparezca la repulsión y que se imponga la repulsión. Y si te he visto, no me acuerdo. Entonces coges un libro de filosofía, estética modal, libro primero, y dices, voy a leer a ver qué dice el solamente este. Pum, 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 pum. Empiezas, hay alguna bromilla, alguna cosa que te va bien, la reacción, pero empiezas a encontrarlo pedante, insoportable, pesado y tal y cual. Y al final, repulsión. El libro a la cesta de libros regalables y se acabó. Puede pasar. No diría yo que no. ¿Es esto siempre lo que puede pasar? Pues tampoco. Hay otra situación en la cual, de entrada, sentimos repulsión por el señor que ha escrito ese libro o por el libro en sí. Partimos de la repulsión. Pero este aquí, que le intentamos dar chance, ¿verdad? Y hay una pequeña aceptación. Se cierra el paréntesis y ¿qué es lo que se impone? La repulsión. Es decir, lo dejamos ir de nuevo. Y finalmente, para completar el esquema, y ahora le veréis el sentido a todo esto, espero, podríamos también haber empezado por repulsión como aquí, encontrarnos con la atracción, pero aquí ya aparece la atracción. Al final acaba imponiéndose. Estos son cuatro fórmulas de relación, 4 modos de relación autoorganizados que podemos tener respecto a cualquier experiencia, lectura, obra de arte, visita a una exposición o lo que sea. Y no son estáticas, se puede ir de la una a la otra. Bueno, tú puedes... Lo he pintado un poco pegado. Le voy a dar espacio porque aquí va a entrar el atractor de Lorentz. Esto hemos dicho que era atracción, repulsión, repulsión. Y esto era repulsión, atracción, atracción. Este esquema de flechitas y de formulillas y tal igual tampoco es un capricho mío. Esto lo escribió, o lo planteó así, Alan Turing, ¿os lo suena? Que fue un matemático inglés que fue fundamental para descifrar la máquina Enigma, ¿sabéis? De los nazis aquellos y... Pues hay una peli por ahí. Está más chula la peli que el libro. Bueno, en todo caso, Turing es uno de, no solo descifró Enigma, sino que es uno de los padrecitos de los ordenadores. O sea, este es de los años 50 y entonces fue, vamos, se le suele considerar como de los padres fundadores de toda lo que es la informática hoy. O sea, todos somos hijillos de Turing en este sentido. Y Turing planteaba esto porque es lo que hacen las máquinas también. Pero nosotros ahora veremos en qué manera nos diferenciamos, ¿no? Pero lo que dibujaba, lo que plantearía Turing, tendría una forma parecida a esto. ¿A qué os suena eso? A infinito, a algo que no para. En vez de pensar en estados estáticos, en vez de pensar en si estoy aquí o estoy aquí, te enseña a pensar en flujo, en circulación. Tú cuando vas al río, como estuvimos ayer todo el día en el río, te das cuenta de que el río fluye, que eventualmente se estanca, forma una pocita y ahí nos tiramos a nadar, claro que sí. Pero es una, digamos, una detención táctica. El río sabe que tiene que seguir fluyendo y entonces salta. Y tiene diferentes regímenes. Tiene un régimen va más rápido a veces, va más lento a veces, ¿no? Pues va saltando entre piedras chiquitillas y hace un ruido, salta entre piedras más gruesas y hace otro ruido. Estuvimos Sadi y yo ayer
componiendo música con los diferentes pedruscos. Sí, pensando como el agua al pasar, ¿no? Por diferentes... Con la altura y la profundidad de la caída. De la caída y efectivamente. Todo eso estaba ahí y eso es de lo que va esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estamos en una relación de atracción-repulsión y se impone la atracción, aquí lo que tenemos, pues aquí me meto con la necesidad y la contingencia otra vez, qué tronca. No, es que me tiene dicho Antonio que me tiene muy perseguido, que tengo que ir contando desarrollos más recientes y tal, y esto de la necesidad de la contingencia está en el primer libro de estética modal, que es del año 2015. Está gratis en la red, ¿eh? Podéis bajarlo gratis de academia, en academia.edu, ponéis PDF tal, y se puede comprar, ¿no? Y contribuir a que aquí el filósofo sea millonario, ¿no? El libro de Estética Modal 1, porque hace un poco de publicidad y tal, aparte de estar maravillosamente escrito y tener dibujitos y fotos y tal, es el libro de estética más vendido en el Corte Inglés. No sé lo que significa eso, pero me lo hicieron saber el otro día, que yo supongo que debería estar orgulloso, y os lo digo. Así que a todo esto, siendo el libro más vendido, la liquidación con la editorial, Tecnos, me ha supuesto un ingreso de 300 euros. Así es la inteligencia. Bueno, esto es porque si os queda algo cojo en la parte que voy a contar ahora, que sepáis que está en este libro, que lo tenéis en internet y en el Corte Inglés. Estética además. Modal. Modal. Si os dais cuenta, la palabra modo es una de las palabras interesantes. Modo, ya que estamos, un momento pedante, en griego y en latín, tiene que ver con medida, con proporción. ¿Ves? Entonces, hacer las cosas de una forma moderada, ¿no? Modélica, ciertamente. Una pregunta que te quería hacer, comenzamos al inicio, desde que ha empezado a hablar, interactúa con mi mente porque le estamos relacionando de una escucha total. Yo aquí vengo, pues eso, con una total entrega y por otras formaciones que tengo me van llegando cosas. Entonces, si puntualmente en algo puedo o esperamos al final. No, por favor, al revés. Por ejemplo, es que es muy bello, yo mismo soy y me gusta compartir. Ha dibujado el signo infinito, ¿vale? Entonces, para mí, puedo verlo, y por eso somos artistas, somos creadores y cambiamos la realidad, y además, infinito en horizontal. El punto de intersección, para mí, sería el presente. A la izquierda, el pasado, y a la derecha, el futuro. Podría, ¿eh? Y tanto el pasado como el futuro fueron presentes o están por venir, pero el único tiempo real que existe donde se puede crear, generar, hacer algo es en el punto de inflexión. Sí, señor. Completamente. No se nota casi que nos hemos puesto de acuerdo, porque esto que dices está realmente explicado en el libro Estética Modal, como no, hay 3 apéndices, pues hay un apéndice que está dedicado a ese tema de los modos y qué es lo que sucede en cada una de estas huecos, y os voy a explicar justo ahora. Eso es uno de nuestros palabras, se convierte en un palabra que usas en casa. Cariño, estás muy repertorial hoy, ¿no? Repertorial, que es la primera palabra, es lo que sucede como si fuera un imán que está aquí, en torno a lo cual el atractor de Lorentz, yo utilizo en realidad el atractor de Lorentz, que es una figura matemática parecida, con la misma cara que el infinito, pero tiene múltiples recorridos. A veces se queda aquí enganchada dando vueltas y a veces vuelve aquí. Entonces, lo que organiza las diferentes bucles es a lo que le llamamos palabra, repertorial y disposicional. Lo repertorial es lo que sabe que tiene un repertorio. Por ejemplo, un músico tradicional, un músico flamenco, pues ya estamos en Andalucía, pues un buen músico flamenco, pues obviamente sabe tocar por soleás, sabe tocar por seguirillas, se puede ir por tangos o por bulerías si hace falta animar un poco la fiesta, y cuando se acaba todo el tomate y es de madrugada se marca una tona sin guitarra, ni palma, ni nada, y hasta ahí hemos llegado. He hecho un resumen, ¿no? Los repertorios flamencos son más complejos, pero esto sería
una estética repertorial. Y cuando vas a escuchar al flamenco o a la flamenca, sabes más o menos por dónde está yendo. Y entonces, si conoces la soleá, por ejemplo, pues sabes que llega un momento en que la soleá cae ahí a plomo, ¿no?, en su sitio, y entonces, ¿qué pasa? Esto tiene su miga. Algún cabal que esté en las primeras filas y tal y cual, se levanta y que dice, ¡ole! ¿Sabéis de dónde viene el ole? Sí, ojalá. ¿De? Ojalá, Alá, creo que es de Alá. Ya tenemos 3 teorías. Esto está bien, porque Antonio tiene una teoría y yo tengo la mía, que es la buena, evidentemente. No, vamos, esto me lo encontré hace de hecho 3 días o 4 leyendo por enésima vez la Poética de Aristóteles. Entonces Aristóteles dice que el drama, la tragedia y el drama bien hechos forman una acción completa, dice él, porque tiene principio, medio y fin, bueno, como una soleá. ¿Sabes? Con el ahí al principio, el medio y el fin o el remate, ¿no? Y entonces, ¿cómo dice en griego esto de que sea una práctica o una acción completa? Se dice en griego olé, praxeos. Praxeos de práctica, de praxis, y olé es la misma raíz que holon, que holístico, que holista, ¿verdad? ¿Sabéis esa palabra, no? Palabra que se utiliza. Pues es la misma raíz. Y Aristóteles usa olón también, pero en este caso dice olés, praxeos. A mí me gusta porque, de hecho, cuando el cabal o la cabal dice olé, está diciendo, hete aquí esta soleá que ha sido cantada con principio, medio y fin. O sea, estoy ante algo completo, ante algo cabal, ante algo repertorial, ¿sabes? Que funda un repertorio y que lo mantiene cohesionado. ¿Maestro? Ese olé va con H o sin H. Es que en griego propiamente no hay H's. Ya, pero se transcribe con H. Que yo sepa, no. Bueno, es que no sé si se ha transcrito con esa. Imagino En que. griego, piensa que hay espíritu suave. Suave y espíritu. Y ese olé, no sé si. Vale. En todo caso, evidentemente es más una vacilada que otra cosa. Es una vacilada porque efectivamente carece de rigor filológico, pero lo que creo que aporta es una comprensión que solamente los españoles y la gente que estamos en flamenco o en toro o lo que sea, o en ambas cosas, podemos entender en toda su gravedad. Yo iba mucho a una peña flamenca que había en Madrid, la peña Chaquetón. Estaba en un sotanillo y cabíamos allí 30 personillas. Y entonces había que ir 1 hora antes o 2 con el bocata a sentarte a primera fila porque no cabías. Y ahí había un cabal, el Yayo, que era un señor grande, así muy grueso, completamente calvo y ciego, con su bastón, y era una esfinge, no se movía nunca. Y su mujer, que era más chiquitilla y como más vivaz, que era la que daba los olés. Solamente la mujer del Yayo, nadie te lo prohibía, pero tú entendías que allí era esta señora la que sabía cuándo había que dar el olé. Y el olé, a eso sí, coincidía siempre con el grado de demostración, de logro de una pieza para la cual había unas ciertas normas entendibles. ¿Quiere usted decir algo, maestro? Entonces simplemente había esa declaración de repertorialidad. Un repertorio es un conjunto de palos, de figuras, de mitos. Si cogéis, qué sé yo, pues Star Wars, la Guerra de las Galaxias, para hablar a nuestro público más joven. Ah, no, tampoco veis Star Wars ya, ¿no? Es muy triste, ¿eh? Cuando alguien intenta conectar con la peña joven diciendo algo que crees que ven los jóvenes, ya no lo ven. Bueno, pues cuando veáis lo que veáis, yo qué sé. Aquello que estáis viendo constituye un conjunto coherente, ordenado, y el placer se derive no de la novedad, sino de que se hace lo mismo. Yo tenía una amiga que todas las noches su padre y su madre le contaban un cuento, como tantas cuentacuentos. Pues bien, cuando entraba su madre, le contaba un cuento absolutamente diferente cada noche, con personajes diferentes, situaciones diferentes y tal. Y su padre le contaba el mismo cuento todos los días, palabra por palabra, pausa por pausa y tal. Y yo le pregunté, entonces, ¿te aburriría el de tu padre? Y dije, era fascinante, porque estabas ahí, sabías que él no quería desviarse, pero es poco menos que inevitable, ¿no?, que se desviara. Y digo, pues entonces aborrecerías el de tu madre. Y dice, no, que va. Mi madre intentaba que fuera completamente diferente, pero de vez en cuando se le colaba una frase, una expresión, un personaje que te recordaba a otro. Entonces mi
Mi colega Sara creció entre esas dos formas de contar, que son precisamente las que dan vidilla a esto. Porque lo repertorial era el padre, que contaba siempre la misma historia, que era coherente, que era esperable, y la madre era disposicional. Es decir, era creativa, era novedosa, apostaba y tal. ¿Qué pasa? Que nuestra cultura moderna nos convierte a todos a la fuerza en creativos. Es obvio que hay personas que necesitan contar un cuento diferente cada noche y está bien que lo hagan. Yo tengo la sensación, cuando le he contado esto, fuera de España, en otros países quizá con menos pozo tradicional en algunas cosas estéticas, en Estados Unidos le cuentas lo de lo repertorial, no puedes explicarlo con el flamenco ni tal, y bueno, pues a lo mejor con el jazz, con el blues, lo van teniendo, pero lo van teniendo. Entonces, el juego de estas dos dimensiones, de lo que siempre es coherente y estable, que es el río cuando se remansa, pues el río que forma ahí una poza, y si solamente te fijas en ella, crees que está parado. No está parado, se está moviendo, pero es una poza, y te puedes meter. Y luego ves al lado lo disposicional, que es chorros para todos los lados, la cascada, ¿no? Que cae y tal, y es difícil, si no es posible, meterte debajo, yo estuve 3 veces. Pero es como la otra banda. Entonces, de nuevo, y volviendo a lo que veíamos, el modo de relación, como veis, hay dos lógicas diferentes. Cuando venís a un museo, cuando vais a una galería de arte, cuando pensáis en lo que os gusta, podéis tener una experiencia, creedme, repertorial o una experiencia disposicional. Ninguna es mejor que la otra. Ninguna, además, puede suprimir a la otra. ¿Por qué? Y esto es lo que pasa con el infinito o con el atractor. Si quitas uno, te lo cargas todo. Había un ingeniero llamado Buckminster Fuller, no sé si os suena. ¿Os suena? Es el inventor de la cúpula geodésica. ¿Sí? ¿Sabéis? Estas cúpulas que están hechas a base como de triángulos y que generas una... No hay una viga maestra, ¿sabes? No hay algo donde se cabe, sino que todas las piezas se distribuyen el peso. De tal manera que si quitas una pieza, igual no se ve pasar, pero si quitas dos, se cae todo, ¿no? Buckminster Fuller decía que el cosmos, el universo entero, estaba compuesto, él decía, de fuerzas gravitacionales, centrípetas, y de fuerzas radiacionales, centrífugas. Todo el tiempo había atracción y repulsión. Atracción y repulsión. Polaridad. Con una salvedad que tú has dicho, y es que atracción-repulsión suceden aquí dentro, pero lo que de verdad sucede está fuera. Y es lo efectivo, o sea, lo que será, o lo inefectivo. Esto es importante para eludir un problemilla que tenemos los filósofos, aparte del de ser pesados, que es el problemilla del idealismo, que nuestro fundador Platón ya dijo. Pensar que lo que sucede en el mundo está mejor expresado en nuestras teorías o en nuestra cabeza que en el mundo es mentira. Entonces tú te haces tu composición de lugar, pero sales a la calle, ¿sabes? Y de repente el coche de tu madre te deja tirado, ¿sabes? Y entonces tienes que llamar a la grúa y entonces empiezan a quebrarse las cosas. Pues bien. Es que cuando yo hablo de polaridad, como yo no soy excluyente, sino que soy incluyente, lo mismo que cuando hablaba de presente, integro el futuro y el pasado. Y al hilo del flamenco, que tú tienes una pinta de flamenco, ni tú. Si hubiera que hacer una síntesis no del flamenco, a mí me gusta más del cantejón. Sí, señor. Entonces, si hubiera que hacer una síntesis del cantejondo, y hablando de palabras, una sería ¡ay! Y otra sería ¡ole! Sí, señor, muy bien pensado. Ya tenemos 4 teorías para el ole. ¿Os fijáis? Algo que explica Antonio la suya. No, pues efectivamente esto no quería introducirlo por no generar mucho más ruido, porque yo tengo que estar viendo si os dormís, si os pica mucho el culo, en fin, y tal modularme y tal. Entonces, de momento estaba intentando llegar a este punto en que entendiéramos todas que en la estética y en nuestras propias vidas siempre tenemos que hacer una especie de ten con ten, de
repertorial y disposicional, o de atracción y repulsión, y entonces de repente, bueno, voy a citar esto simplemente para que os suene, ¿vale? En lógica y en ontología, que es lo que yo trabajo como la base del pensamiento estético, la lógica ya sabéis lo que es rige el orden y la limpieza de las proposiciones, y la ontología es teoría del ser, nada menos, de lo que es, de lo que hay, ¿no? Entonces, hay unos modos que son ontológicos, que son lo necesario, lo contingente, lo posible y lo imposible. ¿De esto? Ya que tenemos colorines, lo voy a poner de colorinchis, ahora, para que sea más fácil. Necesario, contingente, posible, imposible. Muy rápido y solo para que os suene, los antiguos, los griegos de Megara, que eran enemiguillos de Platón y de Aristóteles, eran otra escuela, que a todo esto fue destrozada porque perdieron en la guerra del Peloponeso, y entonces se arrasó la ciudad de Megara y sus habitantes fueron vendidos como esclavos y sus teorías se perdieron, excepto porque sus enemigos, para burlarse de ellos, las explicaban. Y entonces Megara devino famosa sobre todo por una cosa que a nosotros nos vendría genial, que es definir el modo de la posibilidad, de lo posible. Lo posible es lo que podemos hacer. Entonces, fijaos cómo usamos mal casi siempre esta palabra. Cuando decimos, vendrás a tomar una cervecilla conmigo esta noche, y dices, es posible. No puedes decir eso. O sea, o vienes o no vienes, ¿sabes? Entonces, si se dan todas y cada una de las condiciones para que vengas, incluida tus ganas, tu tiempo, tu agenda, entonces diremos que es posible. Aristóteles, por ejemplo, con lo listo que era, con esto se equivocaba. No tenía esa fineza, ¿verdad? Entonces, esto, lo posible, es lo que podemos hacer porque se dan todas las condiciones, ojo, porque trabajamos para que se den. Cuando decimos otro mundo es posible, bueno, sí, pero habrá que hacer algo, ¿no? Porque él solo, desde luego, no sé si se va a cambiar en otro que nos guste. Entonces, lo posible es lo que podemos hacer, y esto es muy importante también, lo necesario es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, es obvio, puesto que estáis aquí, que todos vosotros podíais venir a esta charla, y estáis aquí. Pero deberíais preguntarnos todos, yo también, y el Luis, que ya está tratando, deberíamos preguntarnos todos, ¿pero es esto lo que teníamos que hacer esta mañana? ¿Realmente esto es lo que yo tengo que hacer para parecerme a mi aguisamiento, a mi modo de relación? ¿O estaría mejor viendo cuadros por ahí, o viendo películas del oeste, o estudiando filosofía por la UNED? Nada, no sé. Hay que hacer propaganda de la casa. Entonces, las dos preguntas, las dos grandes preguntas vitales, y cuanto más mayores somos, más vitales se vuelven, es ¿qué podemos hacer y qué tenemos que hacer? Porque luego vienen los modos negativos. Y es que igual que hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que no tenemos por qué hacer. Hay cosas que podrían hacer nuestros criados por nosotros. Hay cosas que podríamos, que aunque las hagamos, no van a aportar nada nuevo, ni nada significativo, ni ninguna coherencia adicional. De hecho, la mayor parte, no os sintáis mal, pero la mayor parte de las cosas que hacemos durante todo el día es contingente. Se siente una mala noticia, pero tampoco tan mala. ¿Por qué? Porque lo contingente es un modo muy poderoso. Lo contingente, si seguimos a Lorenz, lo contingente se convierte o bien en la posibilidad de volver a fundar una necesidad con la que nos identifiquemos, o bien nos abre hacia lo posible. ¿Lo veis? Y se convierte en la primera piedra de una nueva indagación. Entonces, lo contingente tiene este rollo. Nicolai Hartmann es el filósofo que explica esto en los años 40 y tal. El tipo le ves ahí que está jodido cuando lo explica. Porque fue un alemán, un letón muy serio, muy riguroso, muy tal. Y al llegar aquí se da cuenta que hay una ambigüedad muy rara. Porque la contingencia es a la vez el residuo, es lo que sobra. Por ejemplo, cuando el Renacimiento se transforma en manierismo. No sé si estáis familiarizados con la historia del arte. Aquí tenéis ejemplos de todo ello. El orden clásico es austero, es contenido, es sobrio en el color, la composición, la estructuración de las figuras y tal. Y si es una virgen con Santa Ana y con el Niño Jesús, forman su triangulico y están ahí. Ahora, ¿qué pasa? Y esto se ve incluso en Miguel Ángel. El manierismo
dice, voy a pintar el milagro de San Gregorio apagando Roma. Es un papa que hizo un milagro italiano. Mira qué fácil, el papa, el fuego, Roma. Pues no. Si buscáis por ahí el ejemplo del cuadro este, veréis que allá a lo lejos hay un muñequito chiquitito que tiene pinta de papa. Pero por delante hay un montón de gente en posturas extrañas, ¿sabes? O que no pintan nada por allí, o que están charlando o jugando a... ¿sabes? Entonces el manierismo se introduce y afloja las estructuras. A veces nuestro repertorio era demasiado coherente, estaba demasiado petrificado. Y entonces lo contingente es como una risa que nos da y que nos permite o volver a lo necesario revivificado o irnos al ámbito de lo posible, de lo creativo, de lo que varía y tal. En Buckminster Fuller pasaríamos de lo gravitacional y centrípeto a lo centrífugo, a lo airoso, como las alas. Ese tipo de historia. No me puedo creer que no tengáis alguna pregunta. Lo contingente entraría a lo que una teoría más capitalista llamaríamos perder el tiempo. En gran medida sí, claro. Porque hay dos maneras de aprovechar el tiempo y la vida. Una, que es la repertorial, y otra que es la disposicional. Si tú estás haciendo algo que mejora, amplía, refuerza tu repertorio, por ejemplo, si a mí me dio por leer el Miocid hace un par de meses, porque mi repertorio de persona de letras y tal y cual me parecía penoso que no haberlo leído, cuando es un documento fundacional del castellano. Y me regala cosas todos los días. Cada vez que lo abro me regala algo. Igual que la poética de Aristóteles, un libro que estudiamos en primero de carrera, pero que ahí lo llevo en la mochila, he hecho un guiñapo, porque es que no hay día, de verdad, que no entre y me aporte algo al repertorio. Entonces, cuando lo digo literal, cuando me encuentro, no tenemos hoy tiempo, la palabra sintagma, que significa a la vez colocación, orden, pero también significa conflicto, significa choque, en una única palabra, ¿no? ¿Sabes? Nosotros necesitamos dos, Aristóteles lo dice en una. Y dice, el drama y tal es un sintagma. La palabra sintaxis también estaría ahí. Bueno, pues el caso es que cada vez que lees a la poética o que lees tu serie preferida y te dice algo, te refuerza algo en tu repertorio, entonces te ha servido bien. Pero si no lo hace, entonces tienes contingencia. Esto es como el colesterol, es contingencia de la mala. Está la contingencia de la mala que te hace perder el tiempo. Que te hace, imagínate que hoy día las conferencias siempre iguales. De hecho, como el señor que contaba el cuento siempre igual, ¿no? Pero hombre, eso para un niño y en un minuto está bien, pero no sería muy ahí. Yo mismo acabaría resultando contingente para mí mismo. A mí esto me gusta porque voy integrando la gente que estáis, lo que hemos visto, lo que hemos hecho, intento entender mejor, ¿no? Lo que os puede resultar significativo, ¿no? Entonces el tiempo se pierde de una manera o de otra. Porque cuando pasas a lo posible, ahí experimentas, ahí nunca sabes cómo va a salir el trabajo, la silicona, el epoxi, lo que estés trabajando, pues tienes que hacer tus pruebas, tus experimentos, no hay otra. Eso era un poco lo que quería llegar, que al final perder el tiempo, o digamos, llegar hasta la contingencia también es necesario, aunque sea por ese bucle que nos vuelve a llevar a la posibilidad o a la necesidad. Eso es. O sea, Leyéndolo, de... totalmente, leyéndolo con las fórmulas de Turing, ahora puedes entenderlo mejor. Lo necesario, lo que nos enriquece el repertorio es atracción, repulsión, atracción. Tú tienes un conjunto de formas, de figuras, de creencias y tal, las pones en riesgo, las pones en duda, las cuestionas, pero al final se imponen porque molan mucho. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Que tienes tu repertorio, lo pones en riesgo, lo pones en juego y se cae. Ahí va. No sé si nos va a dar tiempo hoy, Antonio, a hablar de los adverbios y de la bioestética. Vale, Antonio y yo cuando estamos trabajando en esto hemos descubierto otro regalo de Aristóteles y de Cervantes. En el Quijote, ambos coinciden, Aristóteles y Cervantes, en que hay 4 formas de expresar las cosas. Una es la épica. ¿Os suena a los jóvenes lo que es la épica? ¡Ay, no sé! La épica es algo muy boomer. Total. Algo épico es algo donde lo que se da, lo que manda es un nosotros. Esta mañana estaba leyendo uno de tus libros de historia de Al-Ándalus y tal y cual, y salía ahí un visir que estaba en un sitio, en un ataque a un castillo y tal, los atacantes al final tienen
enfermedades, se muere su jefe y tal, y se van, entonces salen en masa los del castillo a machacarles. Y aparece un cristiano y dice, a ver, chaval, que son guerreros, que les ha ido mal y que se están yendo, dejadles. Y el dice, pues es verdad. ¿Sabes? Hay que dejarles irse porque son guerreros, han peleado con valor, tal, ahora se ha declarado la peste o lo que sea, y se ha muerto su jefe, pues se van, pues no les machaques, chiquillo. Y ahí hay un nosotros. Eso es un relato épico. ¿Verdad? Entonces, la necesidad repertorial, el juego tiene un aire épico. ¿Por qué? Porque es compartido normalmente. El flamenco, porque mola y nos emociona, porque lo compartimos. Cuando yo le cuento a esta buena mujer esto del flamenco y ella dice, ay, ¿sabes? Yo sé de qué está hablando, yo sé qué está diciendo. Y entonces esa relación es épica. No hace falta que haya guerreros, basta con que haya un reconocimiento. ¿Verdad? Entonces, los términos que manejamos son lo épico, no hace falta colorines, que está por esta zona, que pinta la fórmula muy grande. Lo épico. Todos tendréis, aunque no seáis boomers, el gran ejemplo de la Ilíada, o la Odisea, o incluso Star Wars, aunque no lo veáis. Todos son relatos épicos porque hay un nosotros y hay un repertorio que se afirma, hay un repertorio que entra en riesgo cuando el jefe de los guerreros intenta perseguir a los otros, pero que se confirma, ¿no? ¿Cómo se puede descomponer lo épico? ¿Cómo se puede convertir en contingente? Pues con el siguiente modo que menciona Aristóteles y Cervantes, que es lo cómico. Lo cómico, por ejemplo, el ejemplo que me gusta poner, a ver si se nos ocurre alguno mejor, es el del cuento del, que si lo sabéis todos, el cuento del emperador y su traje nuevo, ¿recordáis? Y entonces todo el mundo, el rey, el emperador cree que está en modo épico, cree que todo el mundo comparte su majestad y su soberanía y tal, y de hecho es el caso, porque el rey va en pelotas paseándose y tal, y todo el mundo, ¡ah, qué elegante el rey, qué guapo, qué bien le sienta y tal! Y de repente aparece un niño de la nada y dice, ¡va desnudo! Y todo el mundo esclata, ¡pam, es verdad, va en bolas! Y tal. Pues ese es el poder tremendo de lo cómico en la literatura, en la poesía, en cualquier forma artística, descompone, descuajeringua este tipo de relación repertorial estable. De nuevo, un hallazgo de estos que tienes cuando investigas estas cosas. No sé, intentando explicar esto, digo en una novela de Milán Kundera que se llama La broma. Y va justo de esto, va de un chaval que hace una broma en una especie de fiesta de chavales, la gente se ríe y tal, empieza a circular la broma y entonces va la policía y le dice, ven acá. En la práctica el chaval tiene que abandonar la universidad, se exilia y tal. ¿Tan peligrosa era la broma? Entonces me pongo a investigar y no sé qué palabra usó Milán Kundera para titular la broma, será una palabra checa que sabe cómo será, pero nosotros decimos broma y cuando decimos broma, de nuevo, inesperadamente, metemos en juego una palabra griega, otra vez los griegos. Broma en griego alude a un bicho, a una especie de molusco que se pega en los cascos de los barcos y se los come. Se come la madera de los barcos. Y, claro, pasa un tiempo, el barco se hunde. Pero no solamente se come la madera de los barcos, se come la madera de los pivotes donde se anclan los barcos, donde se atan para que no se vayan. Entonces te puedes quedar de tal manera, con la broma, te puede pasar que no puedas ni navegar ni llegar a puerto. Realmente la broma es terrible. A día de hoy todavía hay bromas en los barcos, porque no hay tanto barco de madera, pues no es tan crítico. Pero hubo momentos, el Imperio Británico estuvo a punto de caer ante una aluvión de una crecida de las bromas y tuvieron que forrar sus barcos con planchas metálicas y tal, y se les iban a la mierda toda la flota. Cuidadín con la broma. Entonces, estos son parecidos, vamos, Aristóteles y Cervantes le llamarían los géneros literarios, y los cuatro son lo épico, lo cómico, lo lírico, y ¿alguien adivina el cuarto? ¿Drama? Lo trágico. Has dado en el poste. Pero está, por ahí va bien dirigida, ¿eh? Drama es que es un poco más amplio. Drama en griego significa acción, dontes son los actantes, los que hacen cosas. Entonces, Aristóteles cuando lo centra en la tragedia. Entonces, por acabar que tengáis la imagen completa, cuando a lo épico
es comido por lo cómico, cuando el repertorio se nos cae, lo único que nos queda, ¿qué es? Lo posible. ¿Y por qué se llama lírico? Porque está uno tocando la lira aislado. ¿Y de qué canta el poeta lírico? Canta de sus sentimientos, de sus miedos, de sus experiencias, y aparentemente no le importa una mierda si le afectan a los demás o no. El poeta lírico es una especie de autista profesional, y tiene que serlo, porque tiene que, claro, tú estás trabajando solo en el modo de lo posible, tu barco se ha hundido del puerto de Navarra, da igual, pues cantas en soledad. Lo lírico encoge a todas estas, que es lo que hacemos cuando exploramos el modo de lo posible, cuando nos alejamos. Claro, en lo centrípeto, cuando estamos todos llegando a la costa de Troya, los 1000 barcos de Agamenón, pues vamos confluyendo y cada vez estamos más cerca. Pero con lo lírico y con lo posible irradiamos y cada vez estamos más lejos. Entonces ahí perdemos a alguien, hay muchísimos quedaos, hay muchísimos artistas, muchísimos poetas que son verdaderos quedaos, que han llevado lo lírico y son como los mineros de los que hablaba Jaime, que se han metido a excavar por una mina y tal y cual, y hace tiempo que dejamos de oír sus martillillos, no sabemos si están ahí, igual siguen ahí picando. Entonces las sensibilidades extremas, Kafka, Lovecraft, todos estos escritores que son Edgar Allan Poe, son centrífugos a mi juicio, o sea, se alejan, ¿sabes? Buscan, cada vez extreman más los rasgos de estilo. De hecho, si lo pensáis, tanto en cine como en música, ¿no? La música, una vez explorado la tonalidad, que es repertorial, aparecen tipos como Stravinsky o tal y cual que hacen bromas, o por supuesto Eric Satie, no sé si estáis familiarizados con música clásica. Es difícil este oficio mío que tienes que estar viendo todo el tiempo. Pero bueno, el caso es que lo lírico sería algo que trabajas solo, y entonces esto sería el yo. Digamos que en lo épico tendríamos un nosotros. En lo cómico le estamos llamando a Antonio y yo el yo en nosotros. O sea, hay un nosotros viendo el desfile del rey, pero aparece un yo desde dentro que es el niño y dice, ¡qué va mola! Entonces esto sería el yo en nosotros. En lo lírico sería el yo tal cual, y en lo trágico, y esto es muy bonito, es el nosotros en el yo. Cuando nos creíamos que estábamos solos, que nadie va a juzgar nuestros actos, Antígona, su pobre hermano está allí muerto comiéndose los perros y va, y le da un entierro digno que consiste en echarle un puñadito de polvo, ¿sabes? Y ella está haciendo eso sin darse cuenta que el nosotros de la polis, el tirano, pero también la necesidad de obediencia y de tal y cual, la están empalando. Y la tragedia consiste en el sacrificio, en la desaparición, ¿no?, de alguien cuya posición se ha vuelto imposible. Hemos explicado el modo de lo posible, no nos hemos llegado a meter en lo imposible, pero se entiende. Lo posible es lo que puedes hacer y lo imposible es lo que no puedes hacer. Antígona no sabe que no puede enterrar a su hermano. Piensa que puede, lo está haciendo, pero no puede. Y no puede porque en ella ya no está sola con un poeta lírico, en ella se le está metiendo un poste que es el nosotros. Su propia hermana no entiende, Ismene no entiende por qué está haciendo esto. Entonces eso es esa especie como de... Todo esto admite, si os lo lleváis de alguna manera en la memoria o hacéis una foto y lo pensáis, todo esto admite trabazones, porque por supuesto el yo lírico disposicional se corresponde con esta fórmula. Hay una repulsión porque ha salido expulsado después de que tu barco se haya hundido, hay una repulsión, intenta reconstruir una atracción y generar comunidad, pero todavía no están las cosas maduras. Y entonces, ¿qué pasa? Se impone la repulsión, ¿verdad? Y a la vez, tal como lo que podías hacer se va estrechando, porque al principio parece que lo que puedes hacer es muy amplio y es centrífugo. Pero de repente, y esto nos pasa con la edad, algunos al menos, te das cuenta que hay un montón de cosas que ya no vas a poder hacer. Yo siempre he querido tocar el piano así sin partitura ni nada y mirando para arriba. Ya no. Hay cosas que sí, leer a Aristóteles en griego, pues estoy en ello igual. Sí que puedo, ¿no? aprenderme la Ilíada de memoria. Pues tampoco, claro, tampoco puedes. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Sacrificas. Cuando todas las culturas humanas, esto lo hablábamos también el otro día, creo, ¿no? Todas las culturas humanas, todas, y no solo los aztecas, tienen sacrificios humanos. Todas apiolan gente, fundamentalmente mujeres y niños.
porque es la manera de apaciguar a los dioses. Lo que sucede aquí es una situación en que estamos reducidos al ámbito de lo imposible, que es la máxima impotencia. ¿Y qué hacemos? Nos cargamos a Antígona y entonces, repulsión, atracción, vuelve la atracción, vuelve la coherencia, el mundo se aclara. Ha caído un rayo, ha partido a Antígona por la mitad y ahora resulta que todo es fiel. Ya sé que no es el caso, que en Antígona se suicida el novio, muere más gente, de hecho mueren casi todos, pero en cualquier caso, y razón de más, cuando muere tanto el novio, no creo cómo se llama ahora, de Antígona, como Eteocles y Polinices son los hermanos, el caso es que cuando mueren los dos hermanos, muere Antígona, muere su novio, muere la madre del novio, y el tirano se vuelve locuelo, pues entonces finalmente lo que obtenemos es una vuelta al orden. Lo mismo si tiraseis de Edipo, por ejemplo, o de la Orestiada, o sea, podéis buscar ejemplos y siempre pasa esto. Agamenón. Si tenéis ganas de ampliar ahí el repertorio, echadle una ojeadita a la tragedia clásica y es súper actual, o sea, se lee muy bien y está contando al fin y al cabo formas de autoorganización. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las cosas que podemos hacer, tanto como artistas como como personillas, o ambas cosas a la vez, personillas artistas, solo pueden ser de estas 4 maneras. Tú puedes crear, y puedes crear épicamente, si tienes una comunidad que te respalde, puedes crear cómicamente, si lo que haces es descomponer certezas, puedes crear líricamente, si lo que haces es cultivar tu soledad y tus talentos y tus ingenios, y puedes crear finalmente trágicamente, si entiendes esta situación terrible en la cual la imposibilidad se satura, se carga, como un apéndice infectado, y revienta desde dentro. Todo eso que revienta desde dentro, con esto, y es una reconstrucción del orden. Por eso os digo que todo lo que hagáis, como personas, como artistas, sucederá bajo una de estas 4 decantaciones. Luego hay más, lo digo así porque así parece más terrible. Pero digamos que tiene su consistencia la cosa. Entonces, podéis hacerlo de estas 4 maneras, de ninguna más. Y eso está bien, porque nos permite orientarnos. Entonces, fijaos, la estética que era una mariconada que no estaba de botox y tal, ya va teniendo marroñillo. Con todo esto, el gruista es un traidor, ¿eh? Has dicho el otro momento que se puede hacer humorístico, épico, cómico y trágico. O trágico. Y a la vez. Eso es. Por ahí va. Claro. Por eso también podemos meter chispas de... Claro, si tú lees el Quijote, por ejemplo, el Quijote es una obra trágica porque al final muere trágicamente para reimponer o devolver el orden, pero el Quijote está lleno de momentos de risa, entonces es tragicómico y nos parece bien. ¿Por qué? Porque recordad que estamos con un atractor. Un atractor es lo que se llama en física un espacio de fases, es decir, es como cuando buscas el teléfono, no sé dónde lo has dejado. Deberíamos todos tener un atractor que sería el espacio de fases donde yo puedo dejar el teléfono. ¿Dónde? En la mesita de noche, en el baño, en la estantería de libros. Si recorres ese espacio de fases, normalmente los encuentras enseguida. Las gafas, el teléfono ya lo buscas con Google, pero las gafas todavía no. Y vive Dios que jode cuando las encuentra. Entonces, efectivamente, estos 4 son 4 polaridades, pero funcionan juntas. Y esto, de nuevo, en la cultura clásica, las tragedias griegas de Esquilo, que es el más antiguo y el más sobrio y el más angustias, no tienen nada de risa. Son terribles. A ver, Sófocles ya introduce un poquito más de juego y tal y cual, y luego ya, por supuesto, Eurípides. Pero quien la peta son los comediógrafos, a los que Aristóteles le tiene una manía que te cagas. Y que, por cierto, venían de Megara. O eso dice Aristóteles. Dice que venían de los barrios bajos, que eran puteros y mala gente y tal y cual. Que literal, Aristóteles es muy claro. Sí, tenemos pero bueno, en todo caso, todo esto en la cultura antigua está más polarizado, o sea, si es trágico, enseguida empieza a efervescer y quien la peta es Hamlet. Shakespeare en Hamlet, si os acordáis cuando llegan los actores a Elsinore,
y se presentan y Polonio lee el papel y dice, son los mejores actores en género trágico, cómico, cómico-trágico, pastoral, pastoral-cómico lírico, y lo van haciendo. Dice, poema indivisible o unidad ilimitada, o sea, cualquier cosa, lo que queráis hacer. Entonces, efectivamente, hay momentos de mayor saturación. Pero, aunque haya saturación, la piedra es la piedra, el agua es el agua, y nosotros estamos aquí chapoteando. Entonces, ese es el tema. Que abre como una expansión de la creatividad cuando tú puedes jugar con cada uno de los componentes. Cierto. De hecho, que para mí, creo que una obra, aunque sea cómica, por ejemplo, a nivel teatral, no hay cosa más difícil que hacer reír. Totalmente. Es que el sentido del humor y la risa te evita. Hay que ser muy fino para, claro, en cambio, poner a la gente a llevar un poco de tío como que es más fácil. Seguramente. ¿No? Sí, cada decantación tiene su arte, tiene su técnica, su techné. ¿Sabes? Para hacer reír a la gente usas una techné diferente que la que usas cuando nos reímos de llamarle colombiano a Hussein, y como su nombre indica, ¿no? Pero le dimos ayer bailando reggaetón y el chaval parecía no hubiera hecho otra cosa. Y luego otra cosita, está por una parte la obra y por otra parte el espectador de la obra. Y la realidad, y como la realidad de cada uno es distinta cada día puede ver una obra, entre comillas, siendo la misma obra. Claro. Y quitarle y ponerle, ¿no? Porque todo esto está vivo. Claro. Todo esto es... Como la historia que contaba del padre que le contaba el cuento, pero es que del lenguaje, las palabras, para mí son maravillosas también y me encantan, ¿no? No es lo que dice literalmente con la palabra, es cómo lo dice, el sentimiento, el feeling que le pone. Por eso hablamos de modos. Claro. Porque no estamos hablando de sustancias, de cosas, Claro. hablamos de modos de relación. Está muy pensado, porque durante un tiempo, de hecho en el 2001, y ha llovido, publiqué uno de mis primeros libros de estética que se titulaba Modos de hacer. Y ya estábamos un poco en esa pista, o sea, intentando buscar. Entonces llamamos a hacer porque molaba más, porque éramos activistas, antiglobalización, estábamos junto al Banco Mundial, hacíamos cosas, como los catalanes, ¿no? Y entonces el modo de hacer era como lo que la petaba. Pero nos dimos cuenta me di cuenta de que era muy corto, que me gustaba más modo de relación porque lo que haces es poner cosas en relación. Lo lírico con lo cómico, ¿sabes? O lo posible con lo imposible. Los modos, igual que los géneros, también se cruzan. Una cosa puede ser a la vez, ya ves tú, necesaria e imposible. ¿Sabes? A lo mejor, y ese es tu drama, ¿sabes? A lo mejor tienes que hacer algo, porque solo si haces eso que tienes que hacer, te cumples, te logras. Una venganza, por ejemplo. Tienes que hacer algo y no eres capaz. Ese es un buen resumen de Hamlet. ¿De qué va Hamlet? Es un tipo que tiene que hacer algo y no puede hacerlo. Por escrúpulos, por exceso de conciencia. La conciencia nos hace a todos cobardes, dice Hamlet, ¿no? Entonces, por ejemplo, los modos también, igual que lo lírico y trágico, también se traman. O por ejemplo, tú eres artista y has aprendido a pintar de una determinada manera que va guay en el mercado, o sea, puedes pintar así, pero en realidad no tienes por qué pintar así. Entonces, si de verdad hay una comunión, una conexión entre lo que puedes hacer y lo que tienes que hacer, entre lo centrípeto y lo centrífugo, entonces el río fluye. Ahora, si alguien te mete en un charco y te dice, no, tú eres la que pintas loros, te vas a estar aquí y vas a pintarme 10 loros este mes, eso no funciona en las galerías de arte. Y tú tienes que seguir pintando loros para que sea claro que eres tú la que pinta loros. Y cuando venga, mira, la pintora de loros. Claro, entonces eso es lo que puedes hacer. Lo te salen unos loros niquelados. Pero es lo que tienes que hacer. No. Entonces, Sí, es que está hablando de forma teórica, de una manera más o menos aséptica, libre de todo prejuicio, de toda herencia y de toda intuición incluso, diría yo. Entonces la realidad es otra cosa. total. Claro, es muy bueno tener conocimiento de este tipo y de otros, y que de alguna forma repercutirá en las acciones de las personas. Luego,
está bien saber todo esto y más, pero que al final, esta última frase que ha dicho, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, pues también está condicionado a otros muchos factores de la vida. Claro, claro. De hecho, por eso pintamos, se queda un poco pequeñita aquí, la E de lo efectivo. Es decir, tú sales a cuestas de aquí con tu atractor de Lorentz, imagínate que te diéramos un atractor personificado, porque claro, esto puede ser, un atractor de Lorentz puede tener esta forma. Es un viento. Puede tener esta forma en la cual el polo de lo repertorial, el polo de lo repertorial es muy grande y en cambio las variaciones y tal son muy pequeñas. Porque, por ejemplo, vives en una comunidad en la cual broma la ajustas, ¿sabes? Y entonces tienes que hacer esto. ¿Cuál es la situación en la sociedad contemporánea? Al revés, el repertorio compartido es muy pequeñito, por eso me cuesta encontrar referentes que todo el mundo haya visto. Películas del oeste, aquí los compañeros y yo las hemos visto. Star Wars, Sally y yo las hemos visto, pero aquí la joven y bella millennial, no era millennial, era Z. Y la joven y bella millennial resulta que no ha visto Star Wars. Entonces, ¿qué pasa? Que el repertorio es muy pequeñito y en cambio tenemos que improvisar mucho. Porque trabajamos como diseñadores o como publicistas o... Sí, quizás eso no hace diferenciar uno de los otros. Total. Al final, cada uno de nosotros somos un puñado de modos de relación. Y el arte, a mi juicio, es importante porque nos aporta nuevos o no nuevos modos de relación, nos ayuda a reconocerlos y por tanto nos hace como personas más complejos, más ricos, más resilientes. Claro, somos capaces de decir, el arte lo que hace de alguna manera es amueblarnos la cabeza y amueblarnos los cuerpecillos. Pero para entender cómo lo hace, y el corazón, y los higadillos. Para entenderlo, claro, los chinos diferencian también todo ese tipo de seres. Entonces, todo esto, estoy completamente de acuerdo contigo, son bostezos de Salomón, a no ser que lo llevemos a la calle. Yo, por experiencia, cuando expongo las cosas, tiendo a hacer una trampa, nosotros somos todos muy tramposos, que es explicar los modos relativos, que son estos, con todo esto, y me dejo lo efectivo para el final. A riesgo de que alguien se dé cuenta de mi truco y me meta caña. Entonces, igual que está lo repertorial y lo disposicional, la categoría que organiza lo efectivo, yo le he llamado el paisaje, que es así como neutral. Pero el paisaje lo defino como la matriz de conflictos posibles. O sea, donde van las tortas. Tú sales ahora con un atractor de este tamaño y no puedes. Te encuentras con atractores pequeñitos, con atractores de estos que no te entienden y te quedas aislado. ¿Ves? Entonces, el paisaje, que es donde se encuentran todos los modos de relación, por ejemplo, ayer veíamos el riachuelillo ahí con la cascada y tal, estábamos tan felices. Y decíamos, imagínate que ahora viene aquí un promotor y te monta una urbanización aquí con vistas a la cascada. Pues está jodido. Y entonces hay dos modos de relación con la naturaleza. El de flipaos como mi colega Sadi y yo, que vamos a escuchar la música que hace el agua y a pensar si cambiar una piedra de lado y, a ver. Y la del señor que ve allí y dice, esto es pasta. Ya tienes dos modos de relación muy básicos y esquemáticos que se cruzan. A lo mejor hay constructores con un sentido artístico y lo que hacen pues mola más que lo que hagamos nosotros. Pero los modos de relación todo el tiempo incluyen esto. Incluyen la puesta en juego de todos estos elementos. No, esto es lo que nos enseña la teoría estética tradicional. Megara, Aristóteles, no lo he mencionado, pero aquí también está Kant, muy presente. Marx, por supuesto. Marx es el gran explicador de lo efectivo. Si tenéis ocasión de echar una ojeada al Capital, ese gran libro, en el capítulo 24, Marx explica justo esto que dices. Porque es un paisaje rural de Inglaterra, siglo XVI, donde las tierras son comunales y donde los campesinos llevan literalmente miles de años haciendo lo mismo, repertorios. ¿Qué tienen los campesinos ingleses del XVI como tendrían aquí en Castilla o en Andalucía donde fuera? Pues tienen un repertorio de cultivos que se dan bien, de herramientas para trabajar la tierra. En el XVI precisamente se empiezan a aplicar técnicas de barbecho y algunos arados
de metal en vez de madera, pero vamos, básicamente el mundo era igual en el siglo XV o XVI que lo que era 10.000 años antes, era igual. Y eso es un pedazo de repertorio. ¿Qué pasa? Que la duquesa de Sutherland, que era la dueña de esas tierras, piensa con razón que puede sacarle mucho más rédito si expulsa a esos campesinos y coloca a ovejas, en realidad. Esto es un ejemplo histórico real, ¿eh? Entonces la duquesa contrata a unos matones mafiosos, van allí y queman las aldeas de los campesinos, arrasan sus campos de labor y tal y cual, y les expulsan a la orilla del mar, donde no molestaban. Y la duquesa pone 3.000 ovejas. Pues ya veis, en los modos de relación, un modo de relación altamente repertorial, que era de los campesinos, entra en colisión y choca y pierde la batalla por el paisaje. El paisaje, que era esa Inglaterra cultivada de huertas donde la gente vivía, se va a tomar por saco. Y ya no hay tal cosa. Entonces, ¿qué hacen los campesinos? Por hacer el cuento rápido. Ya que están a la orilla del mar, pues se vuelven pescadores. Y empiezan a pescar. Y este aquí, que hay un montón de pescado. Y la duquesa dice, uy, entonces, ¿qué hace? Los vuelve a expulsar otra vez y subcontrata con las pesquerías de Londres o no sé qué, el cacho de playa ese y ya está. ¿Qué hacen los campesinos pescadores? También mezclados campesinos pescadores errantes, pues se piran. ¿Y a dónde se piran? Muchos a las ciudades a trabajar como obreros y muchos a América, donde se hacen vaqueros. Y de repente ahí cuadra todo. Y en el paisaje, como matriz de conflictos posibles, te encuentras a un orden social y económico rural previo al capitalismo, la irrupción del capital y cómo las víctimas de ese capital se convierten en verdugos, muy a menudo, de los indios, por ejemplo, y de la gente que eran tan primitivos como ellos hacía una generación. Y luego, lo curioso de las películas del oeste, y para mis compañeros generacionales, es que efectivamente muchas pelis de John Ford, bueno, obviamente todas las de John Ford, las de Clint Eastwood y tal, siempre hay un personaje muy apañado, que es John Wayne, que es Clint Eastwood, que tiene muchas disposiciones, o sea, que sabe hacer, ¿sabes? Es un artista, pero es lírico, está solo. Normalmente John Wayne, Clint Eastwood más todavía y tal, aparecen siempre solos. No, si tienen colegas son circunstanciales. De hecho, les echa una mano, ¿no? Clint Eastwood a los mineros, o John Wayne a los rancheros y tal igual, pero hace una figura así y desaparece. ¿Por qué? Mencionando el libro que antes ha señalado Antonio, porque se han desacoplado. Lo que ha pasado en el oeste y lo que ha pasado aquí es un desacoplamiento, en el cual, según Marx, se separan las fuerzas de producción, es decir, las disposiciones, de los medios de producción, es decir, los repertorios. Y lo que era un repertorio que se acoplaba con lo que los campesinos sabían hacer, ha sido desacoplado, arrasado y cambiado más allá de lo reconocible. Con lo cual, los campesinos se han quedado desacoplados. Como, quizá, digo, y es un quizá, nos haya pasado a buena parte de nosotros en este país. Y de hecho sigue pasando. Si pensáis ahora en la siguiente etapa de recortes que vendrán, como ya ha habido recortes a la dependencia, a las pensiones, a mil movidas, pues de nuevo generan desacoplamiento, generan precariedad. Y ese tipo de historias podemos aprender a verlas a través de las películas del oeste o con un poco de ayuda a través de la estética modal. Libro primero o libro segundo, da igual. De hecho, este es el esquema para el libro tercero, que va a tener 3 secciones, montón de libros. Y la primera es que es un modo de relación que pasa un poco rápido por encima. La segunda es la autoorganización, en qué consiste y cómo funciona. Y la tercera, oh sorpresa, le hemos llamado bioestética. Y no es un yogur ni una mascarilla de pepino. La bioestética es el resultado de aplicar esto y esto al mundo en su conjunto. Porque si definimos la sensibilidad, ojo que aquí viene todo gordo, si definimos la sensibilidad como en la manera en que el mundo nos afecta, si definimos el arte como la manera específica, peculiar, en la que nosotros afectamos al mundo, le aportamos algo al mundo, entonces, ¿por qué debería esto detenerse en las personillas humanas? ¿Por qué no podríamos pensar que un bosque o un río, un animal, una planta tienen sensibilidad? Es cierto, hasta hace 4 días se pensaba que las plantas no sufrían.
ahora sabemos con los experimentos de Mónica Gallano, de Mancuso y tal igual, sabemos que tienen sentidos. Y Sabemos, se cuidan los árboles, claro, se protegen. no es una cuestión de abrazar árboles, es que está demostrado científicamente, usando isótopos radioactivos y mil movidas, que los árboles comparten nutrientes y se apoyan entre sí cuando uno Nos está... dan ejemplo, en otoño cuando se cae la hoja, ¿qué pasa? Es el sustrato que va a alimentar a la raíz. Eso es. No tendríamos primavera si no hubiese un invierno, que es cuando está ocurriendo todo eso. Todas las hojas deberían llamarse Antígona. En todo caso, ¿por qué no extenderlo eso a criaturillas, a plantas, a tal, pero sobre todo eso a ecosistemas, a bosques? No entenderíamos mejor cómo funciona un bosque. Y va viendo mucha bibliografía, puedo que hagáis una búsqueda por ahí. Por ejemplo, Eduardo Caspe publicó un libro titulado ¿Cómo piensan los bosques? Entonces ha analizado, y no es, podría ser poesía, pero no lo es, o lo es también, es tal cual biología. O sea, funcionan por los ríos, ¿no? Los ríos sabemos, ahora que hay riadas en Valencia y tal, sabemos que los ríos generan, sin tener que pensarlo, llanuras de inundación, que son zonas normalmente de arenisca, que drenan muy fácil, donde hay plantas con mucha necesidad de agua, chopos, sauces y tal y cual. Por eso hay tantas saceras y tantas choperas y tal, porque son criaturas que ayudan a absorber el exceso de agua y a evitar que el río se descomponga. Entonces llegamos nosotros, montamos un chalet o un merendero o tal y la liamos pardísima, por falta de bioestética. Y además pasa una cosa, no hemos creído que somos el ombligo de este planeta azul, y no es así. En este planeta azul hay un reparto súper variado de plantas, árboles, especies, animales, y todos en todo caso somos pequeñas antenitas biológicas. Sí, y además también, incluso más allá de ello, por ejemplo, nosotros planteábamos el reto de que la bioestética afectara, es decir, vaya frikis, afectara a plantas, a animales, a hongos y a bacterias. Y las bacterias tienen sensibilidad, sí. ¿Sabes? Hay un montón de experimentos que muestran que las bacterias reaccionan y ven, como hacíamos cuando hacíamos manifestaciones de jóvenes, si son suficientes o no. Si no hay una masa crítica, la bacteria no es tonta, se guarda, se espera y tal igual, y va mandando señales químicas, como las hormigas o las abejas. Y cuando ya son bastantes, entonces se mueven, ¿no? Pero ya no es eso, es que el 80%, creo que era cerca del 80% de nuestra masa corporal es bacteriana. Y estamos hechos, somos el vehículo de millones y millones de bacterias que nos utilizan para vivir en cooperación, directamente, porque no nos matan, pero ahí andamos, ¿no? Y otro tanto pasa pues con el genoma. Pensamos que el genoma son instrucciones genéticas recibidas de papá y mamá solamente y tal igual, y en las narices. El genoma tiene un genoma bacteriano también, o sea que lo transmitimos y que es variable durante nuestros años de vida, incluso en función de cómo hayamos vivido. Ese genoma bacteriano cambia, o sea, es muy, muy brutal. Y todo esto tiene que ver con lo que decía el compañero de la efectividad del mundo, de volver ahí, de dejarte de bostezos de Salomón y aterrizarlo, ¿no? Entonces no te das cuenta de cantidad de cosas. La longitud de los ríos, cuando se va de media, la observación de sus curvas y de sus partes, de organizar, es aproximadamente el 3,14, el número pi. Con patrones de repetición de los ríos. Qué bonito, sí, me lo dijiste el otro día y... No vamos a poder comentarlo en el anterior sitio, no es de tiempo, pero los ríos, ¿puedes contar algún patrón de vida, cómo se va adaptando, cómo se va reajustando? Claro. Hay una disciplina ahí... Pues muy buen preguntado. Hay una disciplina ahí que se llama la morfogénesis, que es la producción de formas, morfai, y eso sucede precisamente mediante mecanismos de autoorganización. Entonces un río, por ejemplo, eso lo habéis visto, si seguís el curso de un río, inevitablemente, prácticamente cuando nace el río, son zonas más escabrosas, entonces hay rápidos, corre y tal y cual, se mantiene limpio porque se oxigena al ir cayendo, a no ser que esté en una zona donde haya mucho sol y donde se remanse, no tiene demasiadas algas, y por tanto permite que haya vidilla de pececillos, cangrejos, etc. Pero cuando avanza un poco y se mete en el llano, ¿el río qué hace? Meandros. Los meandros son la manera más razonable de sostener toda esa fuerza para que no arrasen.
¿Habéis hecho meandros alguna vez? ¿No habéis viajado en avión? ¿En avión? No. Pues si viajas cuando vas al aeropuerto y tienes que hacer cola para tal, ¿qué haces? Meandros. Estás haciendo meandros, eres un árbol, eres un río que ha llegado a un punto de reposo y entonces evidentemente está ahí. Son formas de inteligencia. Yo no sé si los que inventaron los cacharros estos de cinta, yo siempre me vuelo por abajo. Pero mal hecho, ¿no? Pero son formas de razonabilidad que están presentes en la... Lo digo porque no solamente se trata de que apliquemos lo que hemos aprendido de estética tradicional a las criaturas vivas, sino de que seamos suficientemente humildes o buena gente o inteligentes para entender que aquí también podemos aprender muchas cosas de morfogénesis, por ejemplo, los meandros. Bueno, de hecho, ahí está la biomímesis. Ahí está la biomímesis, exactamente. Muchísimas cosas, muchísimas se basan en estructuras de la naturaleza. Claro, estructuras de tejidos y tal. Sí. ¿Qué Biomímesis es la imitación de los procesos vitales biológicos. Entonces, por ejemplo, hay cantidad de gente investigando pues, la composición de las telas de araña, por ejemplo, ¿no? Que proporcionalmente tienen una tracción y una capacidad de infinitamente superior al cable de acero. Eso hay que buscarle la escala, ¿no? Entonces todo eso está ahí. Biomímesis normalmente está más orientado a lo ingenieril. Sí. La morfogénesis ahí es más hippie. También hay gente de ingeniería o de tal, pero muchas veces se trabajan pues, en forma de comunidad, cómo se ventilan los termiteros, por ejemplo, cómo las colmenas, no teniendo calefacción, se mantienen a una temperatura ideal todo el año, no matter what, da igual el frío o calor que haga, ahí están ellas, mediante aleteos. En fin, no creo que podamos nosotros hacer algo directamente igual con nuestros mover las alitas para mantener caliente aquí esto en invierno, pero sin duda se aprenden muchas cosas. De las abejas también, por ejemplo, el tema de cómo se señaliza, como mediante una danza se señaliza dónde hay buen polen y a qué distancia y en qué ángulo respecto al sol, ¿sabes? Muchas cosas que podemos aprender. A nivel operacional, ¿qué opina de la red de datos? ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿Puedes hacer un comentario a nivel más grande? No comentar el nivel de voz. Claro, a nosotros nos ha hecho falta llegar a Internet. Internet originalmente era una red supuestamente dotada de muchas múltiples cabecillas para que no se pudiera decapitar fácilmente, era una red militar, ¿no? Una DARPA. Y en esa época no se sabía nada de los hongos todavía, pero los micelios, que son los hilillos, esto, si ahora vais al campo, a cualquier campo, levantáis un tronco del suelo, está lleno de hilillos blancos, tal, eso es el micelio. No son exactamente raíces, son conectores, y fijaos cómo es la inteligencia de los hongos no tienen ojos, pero ven. ¿Cómo ven? A través de las raíces y de los micelios que mandan miles de impulsos, y el hongo es capaz de ponderar literalmente miles de impulsos, lo es el árbol cuando busca agua, lanza las raíces y las raíces encuentran agua, atracción, repulsión, agua, no agua y tal y cual. Y de alguna manera hacen que el árbol entienda dónde está el agua y se oriente hacia ahí las raíces. O las hormigas cuando buscan comida, o sea, todo esto son procesos que yo creo que podremos entender mejor desde la estética. Pues habría que ver ahí, pero vamos. Yo iría dejándolo aquí porque ya... ¿Me está viniendo, por favor? Oye, Cuando en julio o en agosto, con altas temperaturas, que la tierra está muy caliente y llueve, y nos devuelve un aroma, creo que se llama petricor, ¿no? Ajá. Y es precisamente por la actuación de una serie de hongos con algo tan bello como es el barro, humildad, como, a ver si no enteramos, De humus. o sea, De humus, que por cierto, humano, de humus, Figura claro, de barro. claro. humano viene de humus. Entonces, estaría bien que hablando de las relaciones, ¿qué relación? Nosotros no nos podemos relacionar con otros, sino cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Claro. Es la primera forma de relacionarse. Y cómo nos manifestamos, qué coherencia hay entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Porque a partir de ahí, en realidad no existe un mundo fuera. El mundo que vemos fuera es Platón. una proyección de nuestro mundo. Y nuestra realidad de ser es
porque yo soy, hago, digo, tengo, etcétera, sin tener que ceder de. Muy lírica te veo, compañera. ¿Qué? Que muy lírica te veo. Pues lo digo, el corazón tiene también muchas neuronas y lo digo, vamos, desde lo más profundo como una semilla, una taranta. Se te ve, se te ve. Bueno, en octubre Antonio ha movido sus largos hilos y tal, sus largos micelios, y voy a estar por aquí otra vez, así que si queréis venir, hacemos otra sesión del máster. Una pregunta un poco ¿Qué? En octubre ya avisaré todo esto que estamos grabando a partir de un MOOC, que ya llevamos 15 horas grabadas, un MOOC por la UNED que lo tenemos aprobado y en octubre lo presentamos. Entonces, la intervención de Jordi será dentro del máster de investigación en arte de la UNED. Vamos a tener Jordi todo el año aquí y viniendo de forma continuada. Y yo creo que ya por hoy ha salido siempre diferente a lo que habíamos planeado. Claro. Y yo creo que ya por hoy no. Yo por mí. Hay un hombre de una cruz esperándote, creo yo. Y Roger, ¿tú querías decir? Bueno, yo ponía el ejemplo de otra historia, pero era lo de Segorbe, como un monasterio perdió todas las tierras, la mayor parte de las tierras, y se pusieron a fabricar muñecas. Y luego esa fábrica, otro capitalista, se la arrebató. Pero era sobre cómo un desacoplado se vuelve a acoplar a un sistema nuevo. Eso. No que se acople a un sistema ya establecido. Eso es un poco eso. Bueno, pues yo creo que agradecerle a Jordi el tiempo que ha echado con nosotros. Espero que os haya gustado. Entre las intervenciones de Jordi en Úbeda, en febrero creo, ¿no? En febrero también dirigirá una actividad que se organiza en la Escuela de Úbeda también. O sea que va a ser un año intenso de repensar y pensar. Tendréis que nombrar hijo adoptivo de Jaén, no lo sé. No diría que de directo, pero adoptivo, debe decir nada. Jordi, infinitas gracias. Ahora, de verdad hay una grúa abajo poniendo. Hay una cerveza. Oye, también me voy a que no esté el de la grúa, ¿eh? No, pues ahora ya. Eso es muy interesante. Como que el tema de esas tierras y se rehacen.